Esto es Colombia 4.0. Ya haces parte de la era de la inteligencia artificial. Ponte cómodo y disfruta de todo lo que hemos preparado para ti. Hola, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por venir, por participar en este evento. Vamos a ver la presentación. Bueno, yo soy Jimena Viveros. Soy miembro del órgano asesor del Secretario General de las Naciones Unidas para la regulación global de la inteligencia artificial, esto en mi capacidad personal. Hoy estoy con ustedes con el gusto de poderles platicar sobre qué sucede cuando les delegamos la toma de decisiones a los sistemas autónomos. Esto es lo que se le conoce como la brecha de responsabilidad. Me gustaría saber del público que nos acompaña. Hay abogados, ingenieros, desarrolladores, abogados, bueno, suficientes. Desarrolladores, muy bien, ingenieros. ¿Qué otras profesiones tenemos? Educación, comunicaciones, muy bien. También, qué bien. Pues miren, público diverso. Entonces, bueno, pues no los voy a aburrir tampoco con cosas técnicas ni con cosas muy legales para que todo el mundo tenga algo de interés. Bueno, los beneficios de la inteligencia artificial, como todos sabemos, pues son amplísimos, ¿no? Hay un rango gigantesco de potencial que nos puede traer la inteligencia artificial en diferentes campos como lo son la educación, la salud, servicios públicos, capacidad de respuesta para crisis o catástrofes. Sin embargo, los dejo aquí con una frase importante. Esta frase es de Irving John Good. Él trabajó me imagino que han de haber visto la película Código Enigma. Bueno, pues él trabajó justamente desarrollando pues este Código Enigma, ¿no? en la Segunda Guerra Mundial. Y él nos deja con esta frase: la primer máquina ultrainteligente es el último invento que el humano necesitará crear siempre y cuando la máquina sea lo suficientemente dócil para decirnos cómo mantenerla bajo control. Esta frase pues sería como que el punto de partida de esta conversación, ya que pues realmente estamos en este punto de inflexión ante la inteligencia artificial, en la cual pues estamos como sociedad decidiendo hasta dónde queremos que la tecnología avance, cuáles son las decisiones que le queremos delegar a la tecnología y pues todas las implicaciones que esto conllevaría. A partir de el año pasado y bueno, algunos otros acontecimientos recientes, hemos visto un boom en la inteligencia artificial, como ya todos sabemos. Sin embargo, pues nos está ganando en velocidad la tecnología y en todo lo que, pues el derecho siempre va mucho más atrás de la realidad, pero aquí pues realmente estamos rebasados, ¿no? Con el ritmo exponencial que está teniendo pues todo este desarrollo. ¿Cuál es la definición de inteligencia artificial? Bueno, pues acá los que vienen desde un ámbito más técnico sabrán que realmente no hay una definición consensuada, aceptada universalmente, pero bueno, de los elementos que se puedan desprender ya universalmente reconocidos, pues que es el uso de sistemas informáticos para llevar a cabo tareas que anteriormente requerirían cognición o razonamiento humano. A grandes rasgos hay tres grandes categorías de inteligencia artificial.
la inteligencia artificial acotada o estrecha, la inteligencia artificial general y la superinteligencia artificial. Vamos a hablar una por una de manera breve. Para esto les quisiera preguntar, digo, es obvio, todos hemos usado ya inteligencia artificial de alguna u otra manera, a veces más obvio que en otras, desde el reconocimiento del celular, cuando buscamos cualquier cosa en Google, los algoritmos en las redes sociales, y bueno, pues algo un poco más específico como ChatGPT, DALL-E, Jukebox, aunque bueno, los que veo que son estudiantes seguramente negarán rotundamente haber usado cualquiera de estos sistemas. Pero bueno, ¿cómo funcionan la inteligencia artificial? Pues se basa en dos modelos, el Machine Learning y el Deep Learning. El aprendizaje automático, que es el primero de estos, es el mecanismo que permite que las máquinas se adapten a nuevos entornos independientemente de los obstáculos imprevistos y sin dirección de un programador que resuelvan los problemas. Esto se genera ya que los programadores identifican el problema a solucionar y desarrollan las reglas para que el sistema pueda entender cómo solucionarlo. Entonces, el mismo sistema es quien extrae un modelo y lo aplica por su cuenta. Aquí un ejemplo podría ser un profesor que le enseña a su alumno pues una fórmula y para solucionar una ecuación. Y entonces el alumno pues ya puede tomar esta fórmula para resolver no solo la misma ecuación, sino algunas otras similares. El aprendizaje profundo el Deep Learning es el sistema que es capaz de procesar ya cantidades exponenciales de información, identificar patrones y abstraer respuestas con mucha mayor precisión. Es básicamente un Machine Learning exponenciado porque se maneja a través de muchísimas capas de información. Aquí, por ejemplo, podemos usar una analogía como un papá que le enseña a su hijo a identificar animales, por ejemplo, un perro. Entonces, pues el niño va aprendiendo y señalando diferentes animales y va viendo pues cuáles considera que son perros o no, y entonces va viendo como las diferentes cualidades que hacen un perro, ¿no? O sea, que tiene 4 patas, que ladra, además. Y así va descartando también los que no. Ahora les voy a hacer referencia a este mismo ejemplo después, más adelante. ¿Cuál es el problema de la inteligencia artificial en términos de la responsabilidad o la brecha de responsabilidad que conlleva el uso de estos sistemas? El principal tema es la caja negra, lo que conocemos como el black box. Esto resulta de la complejidad de los procesos y la abrumadora cantidad de información que pueden absorber estos sistemas, motivo por el cual no le es posible a la mente humana identificar la ponderación que se traduce en la decisión tomada. ¿Esto qué es? Esto quiere decir que, bueno, en todas las fases preliminares, todos los diseñadores, los desarrolladores, todos los que han participado en el desarrollo de la inteligencia artificial hacen inputs de información. Y el sistema, a su vez, está captando todo tipo de data de todo lo que va percibiendo. En estos son las capas que les mencionaba en el Machine Learning. Entonces, pues va armando como que sus propias conclusiones de cómo solucionar un problema, cómo rebasar un obstáculo o cómo lograr sus metas. Sin embargo, pues el método de razonamiento de la inteligencia artificial pues es completamente diferente al razonamiento que tenemos los humanos. Un ejemplo podría ser que para llegar al objetivo que se les pudiera haber designado, lo hacen de una manera totalmente diferente. Imaginando, porque existe la posibilidad de usar inteligencia artificial en muchos dominios, como ya hablamos, todos los que son benéficos para la sociedad, pero también podrían usarse en otro tipo de sistemas, como por ejemplo armas de sistemas autónomas.
Entonces, imaginamos que pues a un arma se le da les dan todos los inputs de información que corresponden con todo el derecho humanitario, les descargan todas las reglas existentes, todos los principios, todos los valores y demás, ¿no? Como ya sabemos, bueno, pues en el derecho humanitario, por ejemplo, pues existe el principio de precaución, de proporcionalidad, de necesidad, etcétera. Entonces, bueno, uno de estos principios es no crearle sufrimiento innecesario a una persona. Entonces, pues está el arma y ve a una persona lesionada en el campo de batalla y pues la mata, o sea, le dispara. ¿Por qué? Porque bajo las reglas que ya le descargaron al sistema, pues una persona no debe sufrir de manera innecesaria. Entonces, una persona muerta no sufre. Vaya, o sea, esto claramente no es lo que ni el programador, ni el desarrollador, ni el utilizador del arma probablemente querían lograr como resultado. Sin embargo, en esencia, pues la máquina cumplió, ¿no? No causó sufrimiento innecesario a una persona. Entonces, esto es lo que llamamos la caja negra, porque no sabemos en qué momento de las diferentes fases de aprendizaje del sistema, pues hubo este error cognitivo que como nosotros lo entenderíamos, ¿no? Que deriva pues de una desviación de los valores. Entonces, esta es la caja negra. Entonces, cuando hay algún problema, cuando hay alguna situación que implique alguna responsabilidad, ya sea por un error, una falla del sistema o simplemente por un misalignment, como este, entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es responsable? Ese es el gran dilema y esa es la brecha de responsabilidad. Entonces, esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Deberíamos confiar totalmente en la inteligencia artificial? Ahora, y digo, más comúnmente lo estamos viendo, cómo ya como sociedad estamos dependiendo de la tecnología y estamos confiando ciegamente en esta, pensando que es infalible, pensando que pues funciona mejor que podríamos funcionar nosotros como humanos, que son más eficientes, con menos fallas, que tienen más elementos, más información para tomar mejores decisiones y demás. Sin embargo, esto no es cierto. Hemos visto ya varios casos. Por ejemplo, hace poco multaron a un abogado en Estados Unidos porque pues dentro de su escrito de demanda su pasante usó ChatGPT y citaron casos precedentes que no existían. También, bueno, pues hubo un juez en un país de nuestra región que también usó ChatGPT para hacer una sentencia y pues también usó pues casos que no existían de la Corte Interamericana, por ejemplo. Entonces, pues esto es grave, ¿no? Y tiene consecuencias serias en el mundo real que tenemos que considerar, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones? Entonces, bueno, en mi opinión, no deberíamos de confiar totalmente en la inteligencia artificial. ¿Cuáles son unas problemáticas de la inteligencia artificial? En primer lugar, los sesgos. Estos son, pues bueno, la inteligencia artificial es programada por humanos, por lo tanto va a replicar los mismos sesgos que tengan los humanos que le están programando. Y esto ya se ha visto en diferentes ejemplos. Por ejemplo, se ha demostrado ya que incluso los identificadores de rostros tienen mayor accuracy cuando se tratan de hombres blancos. ¿Por qué? Porque son las imágenes que les alimentan en la fase de entrenamiento a los sistemas más consistentemente hombres blancos que mujeres o que grupos minoritarios. Y entonces, bueno, pues esto obviamente como a la vez, o sea, cuando están tratando de detectar pues algunas personas de comportamientos sospechosos, pues aunque suelen decir que es aleatorio, normalmente son minorías, ¿no? Las que se seleccionan por lo mismo, ¿no? Porque ya es información sesgada, viciada de inicio, que está leyendo el sistema en las diferentes capas de su aprendizaje y esto pues ya en la aplicación de un sistema en específico pues se ve replicado, exacerbado y pues ya si no existe la interacción del humano,
pues no hay forma de detenerlo o de corregirlo ya en su ejecución. Otro tema es la falta de explicabilidad y transparencia. Esto es pues lo de la explicabilidad, es lo de la caja negra, lo que les comentaba, y pues la transparencia porque, pues digo, desde el mismo diseño de las empresas que están diseñando pues los modelos de inteligencia artificial, por secreto industrial o por las razones que sean, no revelan cuáles son los procesos para que obviamente sus competidores no les ganen o lo que sea. Entonces esto pues es un problema porque tampoco se puede trazar hacia atrás en qué etapa hubo algún fallo, si es que hay algún fallo, ¿no? O algún mal funcionamiento o alguna conclusión no deseada. El siguiente son los problemas de alineación en los sistemas, trampas para obtener recompensas, etcétera. La alineación es lo que le comentaba sobre un problema que es muy recurrente, es que pues uno, por ejemplo, le puede decir al sistema, o sea, los prompts, que quieren que logre un objetivo en específico. Sin embargo, por ejemplo, lo que les comentaba, no causar sufrimiento innecesario. Y entonces, pero la persona normalmente no piensa especificar manteniéndolo vivo, ¿no? Entonces, pues la máquina pues hace este misalignment, se desalinea en el propósito que tenía el humano que lograse. Otro ejemplo muy peligroso, de esto sucedió hace un año, también, o menos, incluso unos meses. Había una prueba de un sistema de defensa que tenía que pues dispararle a misiles que podían entrar, ¿no? Entonces, era una prueba en un ambiente totalmente controlado y demás. Sin embargo, pues ya dijeron, ok, ya estamos bien, ya terminamos la prueba, sistema, guárdate. Sin embargo, el sistema en ese momento pues se volteó a la torre de control que lo estaba ordenando que se bajara y le empezó a disparar. ¿Por qué? Porque estaba interfiriendo con su objetivo. Entonces, esto es un grave problema, ¿no? Que pues tenemos que siempre mantener el control humano en todos estos sistemas, es algo vital. ¿Por qué? Porque si no es donde damos pie a la brecha de responsabilidad, porque obviamente las máquinas no pueden ser responsables legalmente por nada, ¿no? Entonces, la falta de accionabilidad de un ser humano en la toma de decisiones que causaron un daño, pues hace imposible el identificar responsables en casos de daños o accidentes. ¿Por qué? Porque no solo por todo lo que ya les mencioné, sino porque en todo el desarrollo, ¿no?, de la tecnología no es una persona, normalmente es una empresa y a su vez dentro de la empresa pues son muchísimas personas las que participan en el desarrollo, son diferentes equipos en las diferentes etapas y en toda la vida de la tecnología hasta su uso final existe una multiplicidad de actores y esto lo que causa es la fragmentación de la responsabilidad y no ningún sistema del mundo legal tiene la capacidad de adaptabilidad suficiente, de flexibilidad tal como para integrar sistemas de responsabilidad tan abstraídos de las decisiones de las personas, ¿no? Aunque bueno, también es una discusión, si la decisión en sí misma de delegar a la máquina, al sistema, pues a partir de ahí se origina la responsabilidad desde un punto de vista ético, moral, pero también legal. Entonces son el tipo de cosas que tenemos que estar respondiendo como sociedad, o sea, en el sentido de involucrarnos en la conversación y ver pues cuáles son las implicaciones reales de lo que está sucediendo en el ámbito de la tecnología, porque nos afecta, o sea, nos va a afectar cada vez más en diferentes ámbitos, pero eso es algo que no vamos a poder escapar. Como sabemos, esta es la única tecnología en la que ya no hay marcha atrás. O sea, esto está y se quedó y nada más va avanzando. Entonces, tenemos que plantearnos este tema de la responsabilidad, creo que es muy importante. Imagínense que ustedes compran, rentan, piden, ¿no?, ya por aplicaciones, un coche de estos que se conducen automáticamente. Y en el camino
pues atropellan a un peatón. ¿Quién es responsable? ¿Ustedes porque compraron el coche o porque lo rentaron o porque lo pidieron vía la aplicación? Es el que tiene la aplicación, el que les vendió el coche, el que les rentó el coche. ¿Quién va a ser responsable? ¿No? Esto es algo que tenemos ya inminente. Y imagínense peor tantito, ¿no? Que ustedes ni siquiera están en el coche todavía. Apenas iba a recogerlos. Entonces, otro caso, ¿no? Cada vez vemos más, por ejemplo, incluso en el ámbito de la medicina. Ustedes, sabiendo o sin saber, pueden, al entrar en un procedimiento quirúrgico, ¿qué tal que su doctor decide que el procedimiento, pues, para tener más precisión, para tener cualquier tipo de, pues, de ventaja, ¿no?, quirúrgica, decide usar algún sistema de inteligencia artificial, les digo, con o sin su consentimiento, y algo sale mal? ¿Quién se va a hacer responsable? ¿No? Entonces, donde estamos ahorita parados es, como ya les adelantaba, en un punto de inflexión. Tenemos que plantearnos de manera seria, como sociedad, cuáles son las decisiones que les queremos delegar a estos sistemas, hasta dónde queremos dejar que la tecnología avance de esta manera. ¿Y a qué me refiero con esta manera? Me refiero sin regulación específica, sin regulación global, sin regulación que abarque completamente estos sistemas de una manera adecuada. ¿Y por qué hago el énfasis en global? Porque no nos sirve de nada que en un país o en una región tenga toda una regulación específica y límites y demás, cuando pues esta tecnología, digo, se descarga por internet, ¿no? O sea, realmente no obedece a fronteras, no tiene este esquema, ¿no?, como de ubicación que permita que una jurisdicción pueda controlarlo. No, todo, o sea, realmente tiene que ser un tema global en el cual pues todos los países sean partícipes y toda la sociedad seamos partícipes. ¿Por qué? Porque también, pues, digo, no es ningún secreto que toda la inteligencia artificial, el desarrollo está concentrada en algunos países y peor, en algunas compañías, ¿no? Entonces, digo, y nosotros que formamos parte del sur global, pues también tenemos que preguntarnos dónde estamos parados, ¿no? Y tenemos que levantar la voz y decir, pues, queremos participación y participación igual, ¿no?, igualitaria en esta discusión que pues nos va a afectar, y nos va a afectar si seguimos así de una manera desproporcionada. Ese es el problema. Entonces, bueno, pues hasta ahorita han habido esfuerzos regionales y de algunas organizaciones para establecer principios, ¿no? Como tenemos la OSDE, en tema de ética la UNESCO, el proceso de Hiroshima para el G7 y el Pacto Digital Mundial. Sin embargo, pues todavía nos falta bastante en temas de regulación universal, global. ¿Cómo vamos a cerrar la brecha de responsabilidad? Para empezar, necesitamos ajustar y crear nuevas leyes para asegurar la responsabilidad. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, los sistemas que tenemos ahorita no se adaptan, no son lo suficientemente flexibles para comprender las necesidades actuales que tenemos y para poder ajustar pues los nexos causales y todo lo que se necesita para poder acreditar una responsabilidad legal a los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, tenemos que crear un sistema en el cual todos los estados de manera uniforme se comprometan y tengan instrumentos vinculantes para monitorear y supervisar a los desarrolladores y también a los mismos estados, ¿no? Básicamente a cualquier actor que pues tenga capacidad de producción o de uso de estas tecnologías. Y así tenemos que establecer los límites como sociedad a las decisiones que se les puedan delegar a estos sistemas. Siento que esto es central y es algo en lo que todos podemos participar hoy, involucrándonos, participando,
¿no? No siendo pasivos en esta conversación global, porque pues nos va a rebasar como les mencionaba, como Sur Global creo que tenemos esta responsabilidad acentuada de levantar la mano y aportar, porque pues si no nos va a perjudicar incluso más que a otras regiones, como vaya avanzando esta tecnología de una manera irregulada. ¿Tienen algunas preguntas y respuestas? ¿Algún comentario? Me encantaría oír de ustedes cuáles son sus perspectivas. Sí, por favor. Gracias. Que están intermediando este tema, pero hoy por hoy creo que tenemos más armamento nuclear que antes. Entonces siento que esta tecnología que es más asequible y que hay una carrera de gobiernos, y no solo de gobiernos, sino de empresas que pueden incluso tener más incidencia en lo político hoy en día que un gobierno, pues preocupa. No se van a dejar de hacer, evidentemente. Creo que va a evolucionar y esto va a coger otras formas que ni siquiera en este momento en nuestros contextos podemos dimensionar y que ya están atravesando toda nuestra cotidianidad. Claro, no con el ánimo de ser desesperanzador, más bien como buscar alternativas, yo como un ciudadano, ¿no? De un estado donde pues la soberanía es un tema que hasta ahora está apareciendo, porque no es un tema que estuviera de frente, y nuestros datos, el hardware, el software, hemos aprendido a usar datos abiertos, código abierto, software libre, han sido nuestras estrategias hasta este momento. Pero claro, el tema del hardware y las grandes data centers es algo que todavía no está acá. ¿Cómo podemos hacerle frente? O sea, en este momento que hay tanta incertidumbre, ¿qué puedes o qué recomendaciones? Claro, vamos a participar, creo que nos llama a todos, pero creo que hay que primero digerir esto y entender por dónde es que nos va a empezar a demandar acciones. Yo todavía no la tengo clara, a pesar de que he estado muy cerca del espacio y cada semana hay una nueva noticia que me exige volver a preguntarme hacia dónde debemos ir como sociedad, ciudadanía, para detener esto, porque no va a dejar de pasar. Y bueno, y estos acuerdos que acabas de, estas iniciativas no las conocía, si nos puedes hablar un poquito más, cómo estas iniciativas se implican en frente pues para hacia una inteligencia artificial responsable. Digamos, el Pacto Digital Mundial no lo conocía por lo menos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por tu interés y por estas preguntas. Mira, el Pacto Digital Mundial es una iniciativa del Secretario General de las Naciones Unidas. El próximo año, en septiembre del 2024, en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre, se va a llevar a cabo la Cumbre del Futuro, el Summit of the Future. Entonces, todo lo que se ha estado haciendo en materia de Naciones Unidas, que comprende pues diferentes procesos, se va a materializar ahí. Justamente para eso, el secretario general creó el órgano consultivo del que soy parte, en mi capacidad personal. La idea de este grupo es concentrar todas las diferentes iniciativas que se están realizando a nivel mundial con representatividad universal, o sea, los miembros, vaya, diferentes perspectivas, no solo desde lo geográfico, sino en los ámbitos de estudio, de competencia, o sea, hay balance de género, incluso etario, o sea, realmente es un grupo diverso que el secretario general tuvo a bien la visión de concretar, justamente para traer esta visión, ¿no? Y reunir, pues hacer un consejo científico y lo que vamos a aportar son recomendaciones para la gobernanza global que se van a discutir en la Cumbre del Futuro del próximo año. Entonces, la idea para ese momento es que pues ya informar a los estados, que los estados estén, o sea, bueno, aparte, o sea, a través del secretario general obviamente, pero que estén en una mejor posición
con información para emitir este tipo de compromisos vinculantes para realizar, ojalá podamos concretar tratados internacionales sobre la materia, ¿no? Con obligaciones que tengan que cumplir los estados, ¿no? O sea, y esto de manera universal, por lo que les mencionaba. También parte de los esfuerzos que se van a materializar a partir del grupo, otro de nuestro mandato es pues sentar las bases justamente para una organización internacional dentro del marco de la ONU que tenga la autoridad suficiente para ser exigibles, ¿no? Todos estos compromisos que se van a adquirir. Entonces, la forma en la que cualquier persona puede participar, cualquier organización, cualquier estado, y no solo pueden, sino ojalá que puedan hacerlo y deban hacerlo, es involucrándose con este grupo. El siguiente año entra en la fase de consultas y el engagement con todo el mundo, literal. Entonces, pues los invito a seguir todas las actividades y el programa que se va a realizar sobre esto, ya que pues literalmente es el puente para que lleguen las propuestas de todos ustedes, ciudadanos, empresas, gobiernos, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, academia. O sea, realmente es un ejercicio inclusivo, ¿no? Para escucharlos a todos y poder llegar a consensos que puedan traducirse en obligaciones, ¿no? En compromisos exigibles, porque si no, pues nos vamos a ver en una situación pues de anarquía tecnológica, si lo quieres ver así. Sí, por favor. Ahí viene. Bueno, yo voy a hacer la pregunta con un ejemplo. Supóngase que yo hago un invento y entonces resulta que cómo manejaría la inteligencia artificial el problemita de los derechos de autor. O sea, si su invento fue con inteligencia artificial. Sí. Pues bueno, ahorita justamente tenemos todo ese debate y ya se ha dicho que pues todo lo que surja a partir de, o sea, si la inteligencia artificial crea algún contenido, pues es del dominio público. Entonces, ahí el tema es que realmente no sería usted la que lo inventa, sino la inteligencia artificial. ¿Me explicó? Sí. Bueno, y suponiendo que lo que yo hice, ese invento, es para aplicarlo a la humanidad. O sea, que sirva, por ejemplo, que sea en la medicina, por ejemplo. O sea, yo entonces utilicé inteligencia artificial como una herramienta para llevar a cabo mi invento. Ok, entonces pues usted gustaría, pues ahí realmente depende de cómo usted justifique para ver si es un tema de patente o de derechos de autor. Suena más en su ejemplo que es un tema de patente. Entonces pues ahí sería ver hasta qué punto fue usted la que instrumentalizó los procesos o hasta qué punto pues fue la inteligencia artificial que derivó todo sin la intervención pues de usted o de cualquier humano. Exactamente, pero todos esos son los grados de involucramiento del humano o no, ¿no? Siempre la discusión, una de las tantas discusiones que existen justamente es cuál va a ser el rol del humano ante la tecnología y cómo se va a suplir uno al otro y qué implicaciones va a tener, no solo en tema pues como está en responsabilidad o en derechos de autor o patentes o demás, pero pues en el mismo funcionamiento, porque también en ese ejemplo, ¿qué tal que su invento, como usted lo comenta, sale mal y en vez de beneficiar perjudica? Entonces usted va a decir justamente lo contrario, no fui yo, fue la inteligencia artificial. Sí, sí. Entonces, bueno, pues mientras beneficies el humano, ¿no? Y mientras perjudiques la máquina. No se puede, tiene que ser algo uniforme y la responsabilidad, la línea tiene que quedar muy clara y eso es lo que no tenemos ahorita. Ya está bastante blurry, entonces eso es lo que tenemos que definir y delinear con mucho cuidado. Hola, buenas tardes.
Hemos hablado durante la conferencia sobre los avances en temas de regulación. En estos momentos, ¿cuál país o qué entidad considera usted que lleva una mejor dimensionamiento de esa regulación, o en cuáles pueden ser esos estándares sobre los cuales se pueden basar para estos procesos? Pues bueno, esfuerzos regionales, tenemos claramente la Unión Europea, ¿no?, que ha llevado pues un poco la batuta sobre esto, pero algunos países en particular. Incluso aquí en la región, Brasil justamente acaba de aprobar en materia legislativa avances importantes, pero también se están discutiendo iniciativas en varios países. Entonces, el problema de lo que mencionaba no es que una región o un país o varios pues tengan su regulación, porque mientras otros no la tengan, el efecto pues realmente se diluye, se pierde, y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es lo que ojalá suceda en la Cumbre del Futuro, que es que toda la comunidad internacional en su conjunto llegue a los mismos compromisos, porque obviamente de una legislación a otra va a cambiar. Entonces, todos esos agujeros, estas lagunas legales, pues van a tener implicaciones, ¿no? Entonces, pues lo que va a pasar es que pues una compañía, en vez de establecer, como ya está, bueno, como amenazaron de suceder, ¿no?, en vez de establecerse en un país o en una región, pues se va a otra tranquilamente, ¿no?, con mejores condiciones o condiciones más favorables para sus propósitos. Y eso, pues realmente quien perjudica pues es a la humanidad en su conjunto. Y repito, a nosotros como el sur global de una manera desproporcionada, yo creo. Entonces, el punto es poder lograr estas obligaciones y consensos globales, universales y uniformes, para precisamente evitar que hayan estas discrepancias entre una y otra jurisdicción. Bueno, actualmente en Colombia hay 3 proyectos de ley en el Congreso precisamente que tratan de regular un poco la inteligencia artificial como inteligencia artificial, porque entender la inteligencia artificial, como lo vimos al principio, como un solo tema, pues es un poco ingenuo, sino que esto es una mezcla de tecnologías, y propiedad intelectual ya tenemos regulación, protección de datos tenemos regulación, es decir, tenemos una dispersión regulatoria bastante profusa. Y los proyectos de ley que están andando actualmente en el Congreso, uno trata un poco de generar un esquema regulatorio como lo tiene la Unión Europea, basado en riesgos, que yo creo que puede ser una salida un poco más realista frente a lo que vendrá, porque pues hoy estamos hablando de esto, pero en un mes de pronto todo se vuelve medio absurdo y el avance pues es mucho más rápido, como lo hemos tratado tal vez en toda la tarde. Entonces, una pregunta, o más bien es cómo como estados, a pesar de que hablamos de individualmente, como lo decías hace un momento, tenemos iniciativas regulatorias, unas basadas en riesgos, de pronto en esa provisión de totalmente denegar algún desarrollo tecnológico, como se ha basado por ejemplo, en prohibir, en restringir el reconocimiento facial en tiempo real en cámaras en Occidente, pero que China de pronto se ríe un poco de una tecnología que lleva utilizando décadas para el tema de seguridad, que aquí la vemos por protección de datos, la vemos satanizada porque realmente es un poco invasiva con la privacidad de las personas. Y es cómo tratar de mezclar este tema de prohibir ciertos desarrollos tecnológicos que pueden ser muy perjudiciales, como hace algunos días se rumoraba sobre ChatGPT y el descubrimiento de superinteligencia, que puede ser un riesgo para el mundo en general, y cómo incentivar la creación de desarrollos tecnológicos en la misma regulación. Más o menos es cómo tratar de poner un balance entre las dos, más los lineamientos que nos ha dado OCDE, el BID, etcétera, precisamente dando luz a los estados de cómo afrontar estos retos que están ya y que vendrán permanentemente. Pues mira, le diste justamente al clavo de toda esta discusión y de justamente el gran reto de la inteligencia artificial, o bueno, de cualquier tecnología que sea de doble uso. Entonces, creo que aquí lo importante es diferenciar
que, bueno, tenemos por un lado, pues que esta es una tecnología se llama General Purpose Technology, entonces, pues que podría en principio ser usada para cualquier cosa. Entonces, de manera indistinta, bienes benéficos y potenciadores de la sociedad, como fines, pues, malignos, maliciosos y demás. Entonces, el gran reto es, pues, cómo puedes separar si intrínsecamente la tecnología no se puede seccionar o segregar para un uso u otro. Un planteamiento inicial, pues, obviamente es limitar a partir del desarrollo ciertas funcionalidades. Otro sería ciertos dominios. Y el tema es que la única manera de poder hacer que esto sea efectivo es a partir de normas vinculantes, compromisos internacionales que puedan ser instrumentalizados, que haya enforcement mechanisms, o sea, y que aparte que haya pues otros mecanismos adicionales para la brecha de responsabilidad, ¿no? Porque si todo el mundo se puede aventar la pelotita, como ya vimos en el caso de nuestra amiga y su invento para la humanidad, pues no vamos a llegar a ningún lado. Pero en el tema de riesgos, claro, es un muy buen modelo, pues ya lo vimos, a partir de que puede servir como base para medir, en principio, la urgencia, ¿no? De qué es lo que hay que regular y cómo, a partir de lo que estamos mencionando, y bueno, pues una serie de factores que se pueden delinear a partir del esquema de riesgos. Sin embargo, con la inteligencia artificial, el gran problema que tenemos es que existen los riesgos conocidos, pero el mayor problema son los riesgos desconocidos, pero que son conocidos que existen, ¿no? Entonces, ¿cómo regulas o cómo previenes algo que no sabes? Solo sabes que va a pasar, pero no sabes cómo. Ese es el tema. Entonces, es donde entra el papel de la sociedad, de definir, ¿no? De manera muy consciente esta delineación, justamente para que sirva para el beneficio del humano, porque la tecnología tiene que ser para el humano, no en contra del humano, ¿no? O sea, o no para reemplazar al humano. Siempre tiene que tener el humano y los derechos humanos en el centro del todo, ¿no? Ese tiene que ser el propósito y lo que pues está conduciendo el desarrollo de la tecnología. Lo que queremos es que se pueda así pues desarrollar, aumentar, potenciar las metas de desarrollo sostenibles, ¿no? De las Naciones Unidas, promover la paz y la seguridad mundial, o sea, todos estos pues valores y metas que tenemos como sociedad. Obviamente nadie quiere tener los riesgos, el problema es que existen. Entonces, ¿hasta dónde estamos dispuestos a dejar que esto progrese de manera irregulada y hasta dónde queremos que se le puedan delegar decisiones que solo deberíamos de mantenernos nosotros los humanos? Ese es el punto. Y a partir de ahí construir una revolución acorde a estos valores y principios. Bueno, pues muchas gracias a todas y todos, me encanta su interés, me encanta su participación y pues les reitero la invitación a participar muy activamente en esta discusión y bueno, pues estoy a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias. En este momento estamos invitando a todos los participantes que se dirijan al auditorio principal que se va a presentar el cofundador de Chazam. Allá los esperamos. Muchas gracias. Hemos finalizado nuestro encuentro en este momento. Pero hey, no te quedes con toda la información. Compártela con el mundo en redes sociales utilizando el hashtag Col40. Y recuerda, esto es Colombia 4.0. Ya haces parte de la era de la inteligencia artificial. Celeste, no te quedes atrás. ¿Dónde? En el bosque.
Avanzamos en la era de la transformación digital, uniendo territorios y redescubriendo los rostros de nuestro país. Porque al estar conectados no diremos nada, pero habrá señales. Conectividad y tecnología para cambiar la vida. Colombia, potencia de la vida. From economy to life, from national strategy to thousands of industries, digitalization has become the most distinct theme of this era. In the telecom industry, Huawei is the first to launch the Site Digital Twin solution. By mapping physical sites to the digital world, Huawei digitizes site assets. This is Site Digital Twin. Just like digital taxi, e-commerce, and the physical world, it is a replica to the digital world. Plan, simulation, and transactions are in the digital world. Then the physical world is in sync with the digital world. It is the same for the Site Digital Twin. Site Digital Twin builds the data foundation of site assets. Based on these data, assets can be activated and can be visualized and managed. For example, site environment info, equipment info, installation info, maintenance info, and rent info, etc. All these can be clearly visible. Based on these data, site survey can be reduced. Achieve 3D planning and site selection design. In addition, AR and AI image recognition technologies are introduced to implement AR installation and AI acceptance. These E2E digital technologies enable engineering efficiency improvement. In addition, during routine maintenance, engineers can collect information as long as they visit the site. It's sent back to the cloud, and the cloud automatically detects the change. In addition, rent calculation and verification are further updated to make site leasing fair and transparent. Future, we hope that asset data will be open online transactions to improve the asset utilization and increase asset revenue. In addition, Huawei promotes the TBIM standard in the industry to unify site information specifications in the 3D era. In addition, we hope that more customers and partners will join us to form an ecosystem. In the future, let's work together to upgrade the engineering and O&M mode of the telecom industry.